Bueno, vamos a avanzar un poquillo. Tenemos al otro lado al coronel Pedro Baños. Es un amigo. Es un amigo, es escritor, no necesita mucha presentación, lo conoce No, lo conoce todo prácticamente el mundo. en toda España. Es militar español de infantería del Ejército de Tierra, está ahora mismo en la reserva, es especialista en geoestrategia, en terrorismo yihadista e inteligencia. Reitero, es un amigo al que debo agradecer, y además lo digo así, debo agradecer su presencia, dado que es difícil, muy difícil conseguir una entrevista del coronel Baños. Muy buenas tardes, coronel. Hola, Serafín, muy buenas tardes. Pues mira, lo primero, darte la enhorabuena por el programa y ya sabes que siempre, no solo a tu disposición, sino a disposición del Cuerpo Nacional de Policía, con el que sabes que tengo una excelente relación con muchísimos de vosotros. Muy bien, y lo sabemos, y además nunca, además yo he coincidido en muchísimos programas contigo, siempre has alabado nuestra labor. La verdad que somos primos hermanos, tanto el Ejército como la Policía, como la Guardia Civil. Vamos a hablar de lo que sabes. Hace unos días, un domingo, un policía alemán fue asesinado. Tenía 29 años, fue asesinado a puñaladas en el cuello. Un error, la verdad, que fue un error lo que acabó con su vida, dado por los nervios del propio policía. Trató de neutralizar a la que estaba siendo una víctima, mientras el asesino la atacó por la espalda y le apuñaló. Este vídeo prácticamente lo ha visto pues media España. 5 personas, además, fueron heridas. El autor es un inmigrante afgano, detenido, tiene 25 años y fanatizado. Atacaba un puesto de un político que estaba en la calle. El tratamiento mediático, y aquí quiero enfatizar, es que prácticamente, desde mi punto de vista, usted me corrija, coronel, era culpable la víctima, sencillamente porque tenía una determinada ideología, que no viene al caso. Y prácticamente pues, se culpabilizó a esa víctima y se justificaba, desde mi punto de vista, por algunos medios de comunicación, no evidentemente, se justificaba ese ataque. 2 preguntas. En primer lugar, ¿estamos ante un ataque yihadista? Y en segundo lugar, coronel, ¿está de acuerdo con lo que he dicho? Totalmente, Serafín. Mira, yo creo que tiene bastantes lecturas. Son las que tú has dado, evidentemente, que son la clave principal, porque estamos viendo cómo hay determinados actos que se están, digamos, tergiversando por una prensa que vemos que cada vez es menos objetiva, ¿no? Porque es algo similar a lo que sucedió recientemente con el primer ministro de Eslovaquia, con Robert Fico, en el que poco menos también se le digamos que se le culpaba a sí mismo, a él, por haber sido atacado precisamente por sus ideas que tenía, pues tanto de proximidad a Rusia o en contra de que siguiera la guerra en Ucrania, o incluso también pues sus ideas contra la inmigración masiva y descontrolada. O sea, es un tema muy, muy parecido. Y luego también es verdad que tiene otras lecturas. Creo que se deben modificar, y además de modo urgente, todos los protocolos de actuación policial, que esto se afecta muy directamente, porque no pensemos que el ataque con cuchillo es algo banal, ni mucho menos. Estamos viendo que produce víctimas mortales, que es muy difícil una vez que una persona con un cuchillo y que tenga cierta experiencia en su manejo se te acerca a menos de 3-4 metros. Eso evidentemente es una amenaza grave que debe ser repelida con los medios que tiene precisamente puestos a su disposición las fuerzas policiales, que puede ser una pistola, puede ser un taser, ahí donde los tienen, y por tanto no se debe, una vez más, minimizar el impacto que tiene el ataque con un cuchillo, ni muchísimo menos. Y también es verdad, por otro lado, que después del esfuerzo que se ha hecho en toda Europa, especialmente en algunos países, como es el caso de España, que yo pongo siempre como ejemplo, para el control tanto de explosivos como armas de fuego por parte de los terroristas salafistas yihadistas, que no lo puedan obtener, pues obviamente recurren a lo que tienen más a mano, y conseguir un cuchillo, y además incluso a veces de grandes dimensiones, que se pueden encontrar incluso en muchos rastros, y vemos que auténticas barbaridades que se pueden obtener prácticamente al alcance de cualquiera, pues puede causar pues un terror tremendo, porque no olvidemos que al final la finalidad que persigue el terrorista salafista yihadista es sobre todo simbólica, muchas veces más que un número abultado de víctimas, ¿no? Y con esto, pues evidentemente van consiguiendo ese temor que procuran. Y también volviendo un poco, si me permite, Serafín, sí, al tema de los medios de comunicación, muchas veces le damos excesivo aire al terrorista que comete este tipo de crímenes, porque una cosa es no ocultar, evidentemente, la información que ha sucedido, pero no olvidemos que el terrorismo es espectáculo,
y vive precisamente de la difusión que se le da en los medios de comunicación, en algunos casos excesiva, simplemente pues para conseguir un mayor número de lectores, y a veces esa repercusión lo que hace es que haya personas que imiten esos hechos que han sido difundidos de esa manera tan amplia por los medios de comunicación. Coronel, buenas tardes, Andrés Ramos. En cuanto a los protocolos policiales, efectivamente tienen que estar en constante adaptación, innovación y mejora. En la actualidad sí existen procedimientos muy adecuados para dar respuesta a estas situaciones. Tenemos la instrucción 6/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad, aplicable a todos los cuerpos policiales, sobre medidas de autoprotección. Y luego ya a nivel interno tenemos un procedimiento que ha funcionado extraordinariamente bien, ¿verdad, Serafín y Molestador, durante tantos años, que es la Circular 50, y que está siendo objeto de revisión y de mejora, de actualización, y próximamente tendremos un nuevo procedimiento que nos permita dar respuesta óptima a situaciones como esta, ¿no? Un ataque terrorista con arma blanca. En relación con los medios de comunicación, coronel, yo le pregunto, ¿por qué hay ciertos sectores ideológicos y de los media que no ponen el foco en la causa primera, que es que un tío súper loco, radicalizado, mata de forma gratuita, sino en un hipotético y mentiroso antecedente remoto, como es que la sociedad no la ha sabido acoger, etcétera, etcétera, ¿no? O le tildan de loco. Pues, Sí, pues Andrés, exacto, y le excusan, ¿no? Y les culpan. Sí. Sí, creo también. que, bueno, lo primero, encantado de saludarle, Andrés. Yo creo que están las dos cuestiones íntimamente relacionadas. Al final, lo que estamos viendo, cuando digo actualización de los protocolos policiales en general, no solamente en España, sobre todo me refiero a que esas críticas que luego surgen precisamente de algunos sectores políticos, en los que cuestionan que un policía que está siendo atacado clarísimamente con un arma blanca, que haya utilizado su arma de fuego. Eso es a lo que me refiero, que precisamente creo que los cuerpos policiales ahora mismo más que nunca necesitan un gran amparo. Hay una realidad que está creciendo la inseguridad en toda Europa en general, que en cierto modo es lo que está sucediendo es precisamente, que ahora lo veremos en las próximas elecciones europeas del próximo domingo, cómo estar creciendo una extrema derecha precisamente por una inseguridad creciente, y me refiero desde la punta de Europa, como puede ser Suecia, pues hasta nuestra querida España, ¿no? Entonces, que tiene una razón de ser. Y efectivamente, lo que no es admisible es que las fuerzas policiales, en este contexto tan concreto, y pensemos lo que está pasando en lugares como Francia, como en Bélgica o el Reino Unido, que se sientan desamparadas, que es lo que estamos viviendo todos los días, y que muchas veces incluso les lleva a inhibirse en los actos que precisamente están para defender a la ciudadanía. No están para defenderse a sí mismos, nos están defendiendo a todos y cada uno de los ciudadanos. Y por tanto creo que es muy importante hacer esa reflexión en conjunto, sobre todo por esos partidos que presumen ser partidos de Estado, porque son ellos los que deben garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Y lo enlazamos con lo mismo, que inmediatamente pues hay quien que parece que justifica el atentado simplemente porque una persona tenía unas determinadas ideas. Y en democracia, por supuesto que se pueden tener todo tipo de ideas mientras no sean ilegales, evidentemente, y todas esas ideas, todas las personas que tienen esas ideas deben ser protegidas exactamente en las mismas condiciones, y jamás se las puede acusar, o poco menos de decir que son merecedoras de esos actos terribles criminales que han sufrido. Molestador. Pues a ver, en primer lugar, obviamente todos sabemos que hay toda una maquinaria de marketing detrás de cada partido político para sacar rédito político a cualquier cosa que pase. Eso lo tenemos asumido. Que hay protocolos, como bien ha comentado Andrés, está más que claro, pero ¿cuántos agentes se acaban leyendo esa instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad? ¿Cuántos agentes tienen clara la Circular 50? Quitando al margen de las unidades especializadas, que obviamente están en continua formación. Y resaltar que aunque haya un dispositivo, hay que implementar la concienciación de la gente que esté ahí, porque hemos visto que han cometido ciertos errores, y hay un compañero muy resolutivo que en cuestión de 3 segundos, en cuanto detecta el cuchillo, que era negro, que era más difícil de ver que uno metalizado o cromado, tarda 3 segundos en abatir la amenaza. Abre trayectoria para no alcanzar a ningún compañero o asegurar el tiro lo más posible, y en 3 segundos lo reduce, neutraliza, lo abate, lo mata. Sí, es el resultado, exactamente. Y ese hombre, una reflexión que yo hacía, digo, ese hombre ahora mismo
está más preocupado de las consecuencias legales que va a tener haber abatido a ese delincuente que en desescalar, guardar el arma, engrilletar al fiambre, al abatido, porque obviamente tú no sabes si se va a levantar, no sabes a qué nivel lo has herido y están los protocolos, engrilletar a todos, tanto a las víctimas como a los... Porque tú no sabes quién es víctima, quién es compinche, quién no. O sea, los protocolos están ahí, pero ¿quién los conoce? Desde luego, la que salió corriendo, no. La que se tapó los oídos, tampoco. ¿Sabes? Entonces, hay que tener claro que hay que implementar, hay que darle una vuelta a eso de mérito, capacidad y antigüedad y poner la capacidad lo primero. ¿Qué capacidad tienes? Porque igual de derechos no es igual de capacidad. Pues es un poco, una vez más, volviendo a lo que antes me refería, cuando esa actualización de protocolos, pues una vez más, primero, que efectivamente lo conozcan todos los policías, que tienen ese derecho a protegerse de esa forma, que es muy importante, que no tengan miedo, además, a protegerse, y para eso, obviamente, tiene que estar amparado por las fuerzas políticas, y vemos que en muchos casos no lo están. Y eso nos lleva, como también comentaba, a que hay veces que se inhiban, y estamos viendo, lamentablemente, muchos vídeos que además se viralizan, de policías, no me refiero en España, me refiero en Europa en general, que como poco menos que salen corriendo en algunos casos por el temor precisamente a actuar por las consecuencias judiciales, que ustedes lo saben muchísimo mejor que yo, de compañeros que luego se pasan años en un proceso judicial, en algunos casos suspendidos de empleo y sueldo, con todo el significado que ello tiene. Y lo que estamos haciendo es desproteger a la ciudadanía, y eso tenemos que tenerlo absolutamente claro. Claro, y además, es que vez más, perdona que te corte, es que hay un coste político en que ese agente actúe como se supone que le han formado para actuar. Hay un coste político y ningún político quiere asumir esos costes. Ese es el problema. Primero, estamos ante políticos bien que son lo que son, que el que está más pensando en sus propios intereses que en velar verdaderamente por los intereses del conjunto de la ciudadanía, pero por eso tenemos que superar esos procesos en el que actualmente estamos y sobre todo pues llevar a ese apoyo total y absoluto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque lo que estamos haciendo si no, y tenemos que ser conscientes los ciudadanos que nos estamos debilitando a nosotros mismos. Y digo siendo conscientes los ciudadanos, porque ustedes también ven en muchas ocasiones como los ciudadanos que están viendo la escena, al final al que se enfrentan es al policía que está protegiéndole, porque dice que no le trates mal al delincuente, que no le vayas a esposar, que no le vayas a hacer daño. Es decir, hemos entrado en una dinámica perversa que al final está dañando al conjunto de la sociedad. Y por supuesto que debemos insistir, y debemos insistir los ciudadanos a los políticos, que debemos proteger a los policías para que los policías nos protejan. Si los policías se sienten desamparados por el ámbito político, desde luego empezamos a tener un problema muy serio y más, como decíamos antes, en un contexto en el que en general la situación de seguridad en toda Europa se está deteriorando. De evitación policial, de escapismo, de mirar hacia otro lado. Ha dado la clave, coronel. Desprotegiendo a la policía, desprotegemos al ciudadano. Totalmente. Coronel, muchísimas gracias. Yo con el permiso del coronel, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Cristina Fajardo. Yo con su permiso y con el permiso de los compañeros que estamos hoy en mesa, sí que me gustaría intentar invitarle otro día, porque se nos quedan muchas cosas en el tintero y a mí también me hubiese encantado hacerle alguna pregunta, pero bueno, ya sabe que el tiempo en radio se nos va. Es breve. Pues, Cristina, lo mismo que le digo a Serafín y a los demás compañeros que están ahí con ustedes, sabe que me tienen totalmente a su disposición. En el caso de Serafín, me tiene ganado para la causa hace muchísimo tiempo. Y además, lo que le decía, yo tengo una relación, en algunos casos, muy estrecha, pues sobre todo con determinadas ramas suyas que no vamos a citar en público. No. Y evidentemente, pues eso, le quiero decir que vamos, encantado de que cuenten conmigo y siempre que tenga disponibilidad, pues a su disposición total y absoluta. Coronel, muchísimas gracias, sobre todo por su amistad. Un placer. Pues, un abrazo, Serafín, y para todos los compañeros que están en la mesa. Igualmente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, compañeros, compañera. Como siempre se queda corto, ¿no? Es que no da tiempo. A mí me da una rabia porque es súper interesante además hablar con el Baños. Necesito más dosis de todos vosotros y particularmente de Molestador. Yo también. Nos quedamos cortos. Se ha puesto la... Nada, ya todos ustedes. Se ha puesto la máscara. Hoy es jueves. Nos vemos y nos oímos. Bueno, el lunes que viene repetimos programa. ¿O no? Sí. Porque tengo por la tarde que ir al Consejo de la Policía. Sí, sí. Muy bien, ya nos contarás. Así que nada, que nos despedimos, que vaya muy bien y que disfrutéis de vuestra semana. Hasta pronto.
la tristeza y también